Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White, página 40. El bautismo de Jesús, una voz que habla a nuestro espíritu. Cuando llegó el tiempo para comenzar el ministerio público de Cristo, su primer acto fue ir al río Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista. Juan había sido enviado para preparar el camino para el Salvador. Había predicado en el desierto diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Las multitudes se congregaban para oírlo. Muchos se convencían de sus pecados y eran bautizados por él en el Jordán. Dios le había manifestado a Juan que algún día el Mesías vendría a él y pediría ser bautizado. También le había prometido que le sería dada una señal, de manera que supiera quién era Jesús. Cuando vino Cristo, Juan vio en su rostro tales señales de su vida santa que se sintió cohibido y dijo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3, 14 y 15. Y al decir esto, Jesús se vio sobre su rostro la misma luz celestial que había contemplado Simeón. Entonces Juan guió al Salvador a las aguas del hermoso río Jordán y lo bautizó a la vista de todo el pueblo. Jesús no fue bautizado para mostrar arrepentimiento de sus pecados, porque él nunca había pecado. Lo hizo para darnos un ejemplo. Cuando salió del agua, se arrodilló en la orilla del río y oró. Entonces los cielos fueron abiertos, rayos de gloria brillaron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Todo su rostro y su aspecto resplandecían con la luz de la gloria de Dios. Y desde el cielo se oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. La gloria que descansó sobre Cristo fue una señal del amor de Dios hacia nosotros. El Salvador vino como nuestro ejemplo, y tan ciertamente como Dios escuchó su oración, escuchará la nuestra. El más necesitado, el más pecador, el más despreciado puede hallar acceso al Padre. Cuando vamos a Dios en el nombre de Jesús, la voz que le habló a Jesús nos habla a nosotros diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La tentación. ¿Cómo librarnos de los engaños satánicos? Después de su bautismo, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Cuando se dirigió al desierto, Cristo fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó la tentación, deseaba estar solo para poder contemplar su misión y su obra. Por medio de la oración y el ayuno, tenía que prepararse para recorrer la senda ensangrentada que debía transitar. Pero Satanás sabía a dónde había ido el Salvador, de manera que fue allí para tentarlo. Cuando Jesús dejó el Jordán, su rostro brillaba con la gloria de Dios, pero después que entró en el desierto, esta gloria se desapareció. Los pecados del mundo estaban sobre él y su semblante mostraba mucho dolor y angustia, tales como el hombre nunca había sentido. Estaba sufriendo por los pecadores. Adán y Eva en el Edén habían desobedecido a Dios al comer del fruto prohibido. Su desobediencia había acarreado pecado, sufrimiento y muerte al mundo. Cristo vino para dar un ejemplo de obediencia. En el desierto, después de ayunar 40 días, no se apartaría de la voluntad de su Padre, ni aun para obtener alimento. Una de las tentaciones que vencieron a nuestros primeros padres fue la de complacer el apetito. Por medio de este largo ayuno, Cristo demostraría que el apetito puede ser dominado. Satanás tienta a los hombres a la complacencia del apetito porque esto debilita el cuerpo y entenebrece la mente. Entonces él sabe que puede engañarlos y destruirlos más fácilmente. Pero el ejemplo de Cristo enseña que todo deseo malo debe ser vencido. Nuestros apetitos no han de gobernarnos, nosotros debemos dominarlos. Cuando Satanás se le apareció por primera vez a Cristo, parecía un ángel de luz, afirmaba que era un mensajero del cielo. Le dijo a Jesús que no era la voluntad de su Padre que él soportara ese sufrimiento, que debía solo manifestar una disposición a sufrir. Cuando Jesús luchaba contra los más agudos tormentos del hambre, Satanás le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero como el Salvador había venido para vivir como nuestro ejemplo, debía soportar el sufrimiento en la misma forma que nosotros. No debía hacer un milagro en su propio beneficio. Sus milagros debían de ser todos para el bien de otros. A la demanda de Satanás contestó: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Así mostró que es mucho menos importante proveernos del alimento que obedecer la palabra de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios tienen la promesa de que recibirán todas las cosas necesarias para la vida presente y tienen también la promesa de la vida futura. Satanás no había podido vencer a Cristo en la primera gran tentación. Lo llevó, pues, más tarde a uno de los pináculos del templo de Jerusalén y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Satanás siguió aquí el ejemplo de Cristo al citar las Escrituras, pero esta promesa no es para los que voluntariamente se aventuran en el peligro. Jesús no haría esto para agradar a Satanás y le dijo: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Debemos confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial, pero no debemos ir a donde Él no nos manda. No debemos hacer lo que Él ha prohibido. Debido a que Dios es misericordioso y está listo a perdonar, hay personas que dicen que no hay peligro en desobedecerle, pero esto es presunción. Dios perdonará a todos los que buscan su perdón y se arrepienten de sus pecados.
pero a los que escogen desobedecerle no los puede bendecir. Satanás se reveló ahora como realmente es, el príncipe de las potestades de las tinieblas. Llevó a Cristo a la cumbre de una alta montaña y le mostró todos los reinos del mundo. La luz del sol caía sobre espléndidas ciudades, palacios de mármol, campos fructíferos y viñedos. Satanás le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorareis». Cristo miró la escena por un momento. Entonces se apartó. Satanás le había presentado el mundo en su luz más atractiva, pero el Salvador miró más allá de la belleza externa. Él vio al mundo en su miseria y su pecado, lejos de Dios. Toda esta miseria era el resultado de que el hombre se apartara de Dios y adorara a Satanás. Cristo estaba lleno del deseo de redimir aquello que se había perdido. Anhelaba restaurar al mundo a una belleza superior a la del Edén. Quería colocar a los hombres en un terreno ventajoso delante de Dios. Estaba soportando la tentación en favor del hombre pecaminoso. Tenía que ser un vencedor para que los hombres vencieran, a fin de que pudieran ser iguales a los ángeles y merecer su reconocimiento como hijos de Dios. Cuando Satanás exigió adoración, Cristo contestó: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo 4, del 3 al 10. El amor al mundo, la concupiscencia del poder y la soberbia de la vida, todo lo que aparta al hombre de la adoración de Dios, estaba implicado en esta gran tentación de Cristo. Satanás ofreció a Jesús el mundo y sus riquezas si él rendía homenaje al príncipe del mal. Satanás nos presenta así las ventajas que pueden ganarse al hacer lo malo. Él susurra a nuestros oídos: «Para tener éxito en este mundo, debes servirme. No seas demasiado cuidadoso con respecto a la veracidad y a la honestidad. Obedece mi consejo y te daré riquezas, honor y felicidad». Al seguir este consejo, estamos adorando a Satanás en lugar de Dios. Esto solo nos traerá miseria y ruina. Cristo nos ha mostrado lo que debemos hacer cuando somos tentados. Cuando Él le dijo a Satanás: «Vete», el tentador no resistió la orden, se vio obligado a irse. Contorsionándose con furor y odio frustrado, el jefe rebelde abandonó la presencia del Redentor del mundo. La lucha había terminado por un tiempo. La victoria de Cristo fue tan completa como había sido el fracaso de Adán. También nosotros podemos resistir la tentación y vencer a Satanás. El Señor nos dice: «Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Santiago 4, 7 y 8. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de
Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los